Continuamos en el living, ya estamos con Jorge Gandini, senador por el Partido Nacional. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlo aquí esta tarde en el programa. El gusto es mío, que me den un ratito en estas últimas horas de campaña. Sí. De acá a Las Piedras. De acá a Las Piedras, sí, que es el acto final, que siempre lo hacemos allí en Canelones. Bien, ¿cómo están viviendo este cierre de campaña, estos últimos días antes de las elecciones del domingo? Con mucha intensidad, tratando de tener claro, todos decimos, ojalá, ¿cuándo va a llegar el domingo? ¿Viste? Porque vení y al mismo tiempo decimos, hay que tomar aire el lunes y arrancar de vuelta, ¿no? Tampoco hay nada de final, pero es una etapa, está muy activa, son las caravanas, los actos finales, los últimos medios, los últimos debates donde hay, y claro, y es donde ves que hay mucha gente que cae en la cuenta que tiene que votar y define voto. Te encontrás con indecisos, como siempre, pero también te encontrás con una categoría que no la miden las encuestas, que son los desinteresados, que no es que sean indecisos, es que están lejos de lo político, no les interesa la política y empiezan a despertar en estos últimos días. La campaña tomó color y calor ahora en estas últimas, no sé, 10 días. Parece que estos 10 días, los que antes eran los dos meses anteriores, ¿no? Recién ahora empieza a formar parte del interés de mucha gente definir su voto. Y entonces tenés que estar en todos lados, porque son días muy importantes. Bueno, en referencia a eso, hoy hablaba con Mariana Pomies y decía, bueno, los dos bloques me dio la sensación, decía ella, que todos fueron a sus lugares donde les queda cómodo, ¿no? Y como que faltó la búsqueda de ese indeciso que tal vez le interesa la política, pero todavía no sabe a quién darle un voto de confianza. ¿Le da la sensación de que fueron a los lugares donde les quedan cómodos, recorrieron los barrios donde les quedan cómodos, las ciudades donde les quedan cómodos? Y no sé, a ver, a mí me da la sensación que nosotros estamos en una frecuencia de banda y hay gente que está en otra, entonces no nos escuchamos. ¿Quién es esa gente? El que no le interesa la política. Desinteresado. El que en la mañana se levanta y pone Spotify, no puso la radio, no mira un programa informativo, llega a la noche y con suerte va haciendo zapping en el deporte, pero no se queda en la política. Entonces, vos te esmerás en explicarle cuál es tu propuesta, pero él no te está escuchando. Cree además que se informa por las redes o por digital. Y no se informa la gente por digital, porque la información digital te busca por algoritmos y te da lo que te interesa. Y entonces si te gusta el deporte o el fútbol, vas a saber quién es el golero de Japón, pero te preguntan quién es el ministro de Ganadería y nunca escuchaste hablar de él, porque te da siempre lo que acostumbras buscar. Y entonces hay ahí un montón de gente que está como lejos de lo que pasa en la vida política. Que parece que el único que le llegó fue Ojeda, de alguna manera. Bueno, precisamente porque hizo cosas diferentes. No, fue diferente, fue disruptivo. Mostró una faceta diferente que él podía mostrar, apostando a lo nuevo. ¿Cuánto puede pescar ahí después para transformar eso en voto? Lo veremos. Bueno, él está de alguna forma trabajando para ser el más votado dentro de lo que es la coalición. Bueno, no va a lograr eso, pero va a lograr una cosa que para nosotros es muy importante y es recuperar el Partido Colorado. El Partido Colorado antes de Ojeda tenía 3, 4, 5% en las encuestas. Había sacado 13 en la pasada. Ese 13 es muy importante para redondear mayorías. Y quizás ahora tenga 13, 14, 15. Es decir, el Partido Colorado ha recuperado lo que había perdido y quizás un poco más. Pero son blancos que ahora son colorados. O los que nos votaron a nosotros eran colorados, que nos votaron. Ahí hay vasos comunicantes adentro de la coalición. También pueden ser esos indecisos de los que hablábamos recién, desinteresados de la política, que prestaron atención y encontraron a alguien que le llamó la atención. Así que vamos a ver eso que pasa. Ahí hay un universo pequeño, pero importante y definitorio, que hay que ver cómo actúa. Usted es un parlamentario de muchos años, de mucha experiencia. ¿Con cuánta precisión se van a ver los resultados del próximo domingo, teniendo en cuenta de que si el Frente Amplio logra la mayoría parlamentaria, un eventual gobierno de la coalición va a ser muy difícil de surcir mucho a nivel parlamentario? ¿Cómo usted, que tiene mucha experiencia en ese sentido, cómo lo ve? No te digo de hacer futurología, pero de... El que gana la mayoría parlamentaria el domingo, si algún bloque la gana, tiene mucho ganado hacia adelante. Yo creo que el Frente no la gana, es mi percepción. Creo que el Frente
recuperó lo que había perdido, tuvo una pésima votación en la elección pasada con el 39%, estuvo abajo de su piso, el Frente tiene un piso del 41, 42, puede andar ahí, pero no va a tener el 47, el 48, me parece a mí. Creo que la coalición no va a tener en la primera vuelta el 56% sumado que tuvo en la pasada, pero va a tener mayoría. Y va a tener mayoría parlamentaria más ajustada que en la pasada. Ahora mirás el Senado actual y son 13 del Frente, 18 de la coalición. No va a ser así, va a estar más ajustado, pero me da la impresión que la vamos a tener nosotros. Puede no tenerla nadie, ¿no? Está Puede el no factor de tenerla los nadie. partidos testimoniales Sí. que, Me cuesta, sí, en diputados puede ser eso. bueno, En diputados. podría, En el Sasse podría Senado, meter un senador. Sí. sí, y si mete un senador, ¿quién lo pierde? Claro. ¿Cómo es? Y hoy Porque escuchaba- ¿sabés quién tiene al final la mayoría? El que gana, porque tiene a la vice o al vice. Claro. ¿No? Entonces ahí tenés un voto más. ¿Qué es? 15, 14 y 1. Sí. Bueno, si el que sacó 14 gana, tendría que haber perdido la mayoría, y gana, pasa a tener 15 y Salle, que va a estar en contra de todo siempre, porque está en contra del sistema. Claro, su postura es contra el Ahí poder. va a ser un desafío para ustedes. Sí, pero no es la primera vez. Ahí el surcido invisible es la tarea en la que nos especializamos, porque las cosas tienen que salir. A ver, no es que al gobierno no le sale nada, a la oposición tampoco. Entonces al final todos queremos que algunas cosas salgan y al final nos sentamos y hacemos que esta sale tuya y esta sale mía y le vamos a encontrar la vuelta porque además la gente presiona a los políticos para que resuelvan cosas. O sea que yo creo, no me imagino un país sin ley de presupuesto. Va a haber presupuesto. Entonces el Frente pondrá condiciones si no tenemos mayoría, pero nos va a acompañar porque habrá presupuesto, si no deja a los funcionarios públicos sin salario. Entonces vamos a salir de ese pantano. Es mejor tener mayoría, por supuesto. claro. ¿Tiene sentido la coalición en la oposición? Hoy escuchaba a Manini de mañana en Sarandí, decía que él no veía como algo consentido tener una coalición de multicolor siendo oposición, porque si a él el Frente Amplio le proponía una ley en la que estaba de acuerdo, iba a votar con el Frente Amplio. ¿Vos cómo lo ves? Ese es un escenario contrafáctico que yo no me lo planteo. O sea, yo no me planteo qué haríamos y cómo funcionaríamos si perdemos. Hay que ver por qué perdemos, cuándo perdemos, si perdemos. Yo no me lo planteo. La verdad que no lo planteo. Lo que sí sé es que estando en la oposición nosotros, que estuvimos más que en el gobierno, siempre acompañamos las cosas que nos parecían que estaban bien. La mayoría de las leyes salen con mucho más votos que los que tiene el que gana. Nos dividimos en algunas cosas Sí, centrales. ahora de todas maneras, ante un nuevo eventual gobierno de la coalición, teniendo en cuenta que el Partido Colorado va a tener otro puntaje o más peso, imagino que luego, si se llegase a dar la gobernanza, también va a ser de una forma muy distinta a la planteada ser. actualmente. Puede ser que al interior de la coalición haya otros equilibrios. Puede ser que unos tengan más, que otros tengan menos. Puede ser que el Partido Colorado sea bicéfalo, que haya que hablar con dos y no con uno. Puede ser que no, que haya que hablar con uno. Todo eso se ve después. Y se ve ¿Y el después secretario según los general? votos. El secretario general que planteó Pedro Bordaberry y puso a Pablo Mieres como el secretario general de la coalición, alguien que surza articule. y funcione como una Bueno, a ver. por arriba del... Primero, Pablo Mieres tendría que salir senador, cosa que está por verse. Por eso digo, todo esto es fantástico para alimentar la imaginación, pero todavía hay que ver. Yo creo que la coalición requiere siempre un articulador que está más en el Ejecutivo que en el propio Parlamento. En el Parlamento hay coordinadores, hay mucha negociación, pero el nexo Poder Ejecutivo, Parlamento, que lo hizo en buena medida Álvaro Delgado, es muy importante. Lo hizo en otros casos Lucía Topolansky en una etapa, lo hizo Diego Canepa en otra etapa, lo hizo Gonzalo Fernández. Es decir, siempre está cerca del presidente aquel con el que se habla y uno sabe que está hablando con el Ejecutivo. Ese es el articulador principal para la coalición de gobierno sobre todo. Veremos. Creo que todos tienen su aporte para hacer y todos somos unos difíciles bárbaros, ¿no? Bueno, A todos nos el- tiene que convencer de todo. El comentario de Bordaberry también de alguna manera lo motiva la intención de que no sea tan presidencialista la coalición.
ni el gobierno si es que es de coalición. Sí, veremos, Digo, pues si es veremos. alguien del riñón del presidente, dejaría de tener ese objetivo de que sea alguien un poco más neutral. Pero el país es presidencialista, las Hay iniciativas... Sí, yo creo que el estilo de la calle Pou no fue un estilo autoritario, fue mucho más autoritario el de Tabaré Vázquez. Una cosa es autoritaria, otra cosa es presidencialista. Por eso, entonces, presidencialista es el país, tanto que, por ejemplo, las leyes importantes de presupuesto tienen iniciativa del Poder Ejecutivo, las leyes de seguridad social tienen iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, las leyes impositivas para poner impuestos las tiene que poner, para sacar impuestos más todavía, el Poder Ejecutivo. Es decir, hay una cantidad de leyes que solo puede tratar el Parlamento si las envía el Poder Ejecutivo, y ese es el presidencialismo que Recién, tenemos. Usted hablaba de ese rol de surcidor y el desafío, ¿no?, en el Parlamento de llegar a acuerdos. Ale hablaba de cómo puede llegar a quedar conformado. Vamos a tener seguramente 2 vicepresidentas, o Carolina Cose o Valeria Ripoll, que ninguna tiene experiencia parlamentaria, que no han estado en ese lugar, frente a un Parlamento que puede ser complejo de maniobrar. ¿Cómo las ve usted? Bien. Las dos tienen manejo político, las dos conocen cómo funciona el sistema, las dos conocen a los articuladores, y la tarea de articular no le corresponde al presidente. Es decir, la vicepresidenta es la presidenta del Senado y de la Asamblea General. Su rol es mucho más de conducción y de ordenamiento equilibrado que de articulación. Los articuladores son los coordinadores. Siempre lo hace alguien que tiene el reconocimiento de los demás. A ver, con Astori no hablaba casi nadie. Estaban casi todos peleados con Astori, del frente y de la oposición. Claro. No era Astori, eran los senadores que entre ellos se juntaban cuando ustedes no estaban, cuando no hay cámaras, que es donde uno puede, digamos, hablar y sincerar y profundizar. Comen un asado. No, yo qué sé, yo no he salido a articular afuera, pero en el Parlamento hay muchas horas dedicadas a eso. ¿Qué te digo? No hay cámaras, ¿por qué? Porque yo te puedo dar una oposición ahora y dentro de media hora la tuve que cambiar. Entonces, en el intercambio, bueno, vamos flexibilizando hasta que encontramos una salida. Porque lo que la gente no nos perdona es no encontrarla. Fíjate, todavía la gente nos reclama con razón que no nos pusimos de acuerdo en el fiscal de corte. Es que no pudimos, pero nos lo reclaman. Es como un debe del sistema. Por eso hay que buscar solución. Ahora, me gustaría volver un poco al principio, porque hablábamos de los indecisos y usted mencionaba también los indiferentes, ¿no?, a los que no les interesa. ¿Qué lectura hace de por qué a la gente ya no le interesa tanto la política? ¿Por qué hay como un descreimiento de la clase política? No sé. ¿Por qué la gente considera que esta es una campaña liviana, que faltan propuestas, que queda todo a través de las redes sociales? Ahí son cosas diferentes. A ver, yo no creo que la gente no le interese porque no cree en los políticos. Creo que no le interesa porque los temas centrales los tiene resueltos. Si lo que tuviera en juego fuera la libertad, o lo que estuviera en juego fuera un cambio radical del país, como hubo en la pasada, que la gente presionaba un cambio, la gente se involucra. Creo que la mayoría de la gente deja fluir, no está interesada en torcer un rumbo. Igual fue una elección, recordemos, muy pareja, ¿no? O sea, había un país dividido. Fue muy pareja, pero quebró. El Frente venía ganando y por primera vez quebró, siendo la fuerza mayoritaria. Es el partido más grande. O sea, nosotros sacamos el 28% y ganamos. Ellos sacaron el 39% y perdieron. ¿Por qué? Porque del otro lado se armó una ola muy grande, que la gente empujó. Y juntamos lo que era muy difícil de juntar. Ahora hay coalición y parece que fuera tan sencillo. No iba a durar ni 3 meses, pero había que juntar a Cabildo y a Mieres en aquel momento, claro, o a los blancos y a los colorados. Y lo juntamos, porque la gente empujó. Hoy no está ese interés. Lo de liviano. Bueno, a ver, precisamente los desinteresados son los que menos están interesados en escuchar el debate sobre la reforma educativa, que no está arriba de la mesa. Dice, reforma educativa, no. ¿Y cuál es la otra? ¿Quién puso ideas nuevas? ¿Sobre qué cosa de fondo estamos discutiendo? Estamos discutiendo sobre los 2 plebiscitos, sobre el del allanamiento nocturno y sobre la seguridad social, porque hay ideas concretas sobre la mesa. Lo otro es el gobierno fracasó, está en un pozo, el país no sale. Bien, ¿cuál es el otro modelo económico? Nadie va a poner impuestos, nadie va a hacer grandes cambios. Todos tienen grandes ideas, nadie
explica cómo la lleva adelante. No hay, sí, lo que pasa es que no hay muchos espacios. ¿A qué hora están los programas de debate político? ¿Los domingos de noche? Es decir, no hay una gran audiencia interesada en escuchar a los políticos debatir contenido. ¿Cuánta gente leyó los programas? Están todos en la página web. ¿De cuánta gente se interesó en estos temas? Pero eso tiene que ver con el descreimiento que hay sobre No, los tiene que ver con la políticos. nueva forma de comunicación. A mí mi equipo me dice, vamos a hacer una cosa para internet, pero mirá que más de 7 segundos no miran. ¿Y yo qué A puedo mí me explicar? da la en 7 sensación que segundos? igual hay un poco de sobreestimación de la gente, ¿no? O sea, ¿qué A fue ver. antes, el huevo o la gallina? O sea, ¿la gente no exige los contenidos o también son Pero los políticos porque- que deberían...? Pero porque hay cosas que se dejan fluir. Porque no hay un empuje al cambio. No lo hay. Eso está comprobado. Por eso el Frente, que también tiene las mismas encuestas que nosotros y sabe que la gente no empuja el cambio, no propone grandes cambios. No empuja el cambio, pero hoy tiene más chance de ganar el Frente Amplio. ¿Por qué tiene más chance? ¿De dónde salió eso? Bueno, en las ¿No? encuestas. La encuesta dice que tiene 42, 43. No, no dicen eso. No, las encuestadoras además dicen todo al mismo tiempo, ¿eh? Todo. Que esto es así, pero el margen de error y puede pasar, y si pasa lo otro, porque no quieren equivocarse. Hay una volatilidad importante del voto, porque hay mucha gente que va a definir, que no le dice a las encuestas. Y saben las encuestadoras que siempre hubo, y ahora también hay, un voto silencioso, un voto vergonzante, que no dice lo que va a votar por alguna razón, no lo confiesa y vota. Bueno, hay sí un escenario ajustado. Yo creo que todos debemos coincidir que nadie gana con luz, que eso va a ser más ajustado que en otros casos. Recuerdo que la elección de la vicepresidenta, la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, fue una de las cosas que generó al principio polémica, y cuando empezamos a preguntar y a hablar de política, los mensajes muchas veces tienen que ver con eso, con que no terminó de convencer al pueblo del Partido Nacional la elección de Valeria Ripoll. ¿A usted personalmente lo convenció? Me sorprendió, yo me enteré un ratito antes, era precandidato, Álvaro hizo 2 llamadas, capaz que hizo más, me consta que hizo 2, a Laura Raffo y a mí. Y nos comunicó un ratito antes esa decisión. A mí me sorprendió, no la tenía en el bolillero, y también le dije, Álvaro, sacaste el 75% de los votos, podés elegirlo. Yo lo tendrás medido, sabrás por qué lo haces. A esta altura no estoy en condiciones de opinar. Si esa es tu decisión, acompaña. Pero desde ese día hasta hoy. Sí. Hoy con el diario Después, ya dar luz. no. Después Valeria Ripoll nos fue convenciendo. Ella fue tomando... Es decir, en el partido Valeria Ripoll, cuando sale, cuando la conocen, cae muy bien. Cae bien su discurso, cae bien la forma que se comunica, aporta contenido, aporta emoción, fundamento. Y en la convención, ella tuvo que estrenarse en la convención del partido que la votó como vice por unanimidad, y la verdad que convenció mucho. Y así sucede cuando la llevas a un barrio, a una feria o va a un acto, anda bien. Puede También ser genera que resistencia, en un ¿no? partido que ha generado mucha opinión negativa con respecto a un sindicalismo muy politizado, la llegada para ocupar ese lugar de alguien que había venido hacía muy poco y ocupa un cargo tan relevante, haya generado ruido, cuando eso ni es lo usual, como en el Frente lo es. En el Frente es usual que llegue gente de otros lados, aquí no, y que viniera de allí. El tema Y es que eso ha los discursos de generado... los dirigentes y del Frente Amplio muchas veces son similares, son personas de izquierda. Acá lo que impactó es que Valeria Ripoll tenía un discurso ¿cómo que? muy No, contrario no, al no, gobierno. No. Y Cuando el otro día la Mujica- escuché no. decir a Cuando Ripoll Mujica que habló de está sapos y orgullosa de culebras, cuando Mujica a sapos y culebras subió al estrado al presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que era el fundador de la JUP. O sea, cuando el Pepe estaba de un lado de la guerrilla, en el lado de la derecha violenta estaba otro que siguió en la derecha y que se subió al estrado. Y varios otros. Y el Pepe dijo, hay que abrazarse a sapos y culebras. Y el Frente aceptó. Porque tienen esa cultura de que si vas de la derecha para la izquierda evolucionaste, progresaste, descubriste que hay algo mejor. Ahora, si vas de la izquierda para la derecha, algo te habrán dado, ¿no? Entonces, y nosotros nos cuesta ese proceso. Vienen de allá, ¿habrán cambiado o se nos metieron adentro del gallinero? Lo que pasa es que a veces... Eso, me refiero a mucha gente del partido, sobre todo muy tradicional, los muy blancos. Este proceso empezó a cambiar, porque el partido para crecer tiene que crecer de afuera,
Y ahí Valeria Ripoll rompió una cantidad de mitos. En este proceso de 2 o 3 meses, eso ha ido mejorando, permeando, siendo aceptado, y ella se ha ganado Pero un captó lugar. ese voto, perdón, de izquierda desencantado, porque a uno le da la sensación que el blanco como hueso de bagual iba a votar al Yo no Partido sé. Nacional, capaz que podía migrar al Partido Colorado. Pero esa intención de, bueno, su pasado sindical, el Partido Comunista, podría captar a alguna izquierda desencantada. Y ¿Sucedió? lo vamos a ver ahora. Quizás su fuerte no sea captar izquierda desencantada, sino que su fuerte sea captar un sector social con el que el partido tiene dificultades de comunicarse. Ella es una ciudadana común que viene de una experiencia vital con la que mucha gente se está identificando. Yo conozco gente que se está identificando. Dice, ahora que Valeria de este paso, yo llego al Partido De todas Nacional maneras, también. Yo conozco esa las gente. encuestas no reflejan eso, porque hay un estancamiento del Partido Nacional, o sea Veremos. que en realidad ella no atrajo demasiados votos, sino todo lo contrario, pareciera. Veremos. Lo que sí hay es un cambio importante, en tanto ahora hay coalición. Ahora hay 2 bloques y mucha gente se mueve adentro de los bloques y no deja de pertenecer a él. Es como un nuevo tiempo en ese sentido. Y hay gente que te dice, la pasada voté a tal partido, ahora voto a este otro, pero dentro de la coalición, te hacen la aclaración como diciendo, no me fui, estoy adentro. Y eso los define a veces el candidato, a veces un comportamiento, a veces un énfasis en un tema que los vuelca. Te dicen, no, yo estoy muy interesado en el tema de las adicciones y voy a acompañar tal propuesta que la lleva tal partido. Pero estoy acá, O sea, y en la otra, en la segunda vuelta, voto al que gane. Eso es nuevo, no es nuevo en el Frente. El Frente tiene esa cultura, en alguna ganó Batalla, en otra ganó Astori, en otra ganó el MPP, en una democracia avanzada, pero adentro. Bueno, empieza a pasar acá. Y es bueno que pase, porque consolida votos adentro. Hay gente que está por fuera de eso y al final terminan siendo los que en un bloque o en otro, en primera o en segunda vuelta, no hay terceras vías, estás en un lado o estás en el otro, va a terminar resolviendo la elección. Temas de campaña, el plebiscito de la reforma en la seguridad social. Hoy habló el jefe de campaña de Yamandu Orsi, Alejandro Pacha Sánchez, dijo que, en realidad habló de nacionalizar, estatizar alguna de las Me AFAP. encantaría tenerlo a ver qué quiso decir. No lo puedo entender, te juro que no lo puedo entender. ¿Qué quiere decir nacionalizar las AFAP? A ver, la principal AFAP es propiedad del Banco República, el Banco Seguros y el BPS. El capital, el ahorro que manejan los 24.000 millones de dólares son nacionales, son ahorros de los trabajadores uruguayos. Cuando el Frente critica el capital financiero internacional, este es capital financiero nacional. En la construcción se financia muchas obras públicas, muchas obras privadas se financian del ahorro de los trabajadores. El Estado no sale a pedir afuera, primero pide adentro. Es el capital, el ahorro de los trabajadores, es el ahorro soberano y popular. ¿Qué quiere decir nacionalizar? No, la verdad, son extranjeras. ¿El ahorro es extranjero? No entiendo. Quizás quiso decir, sin darse cuenta, que desaparezcan las AFAP y las pase a administrar el BPS. Porque eso sí dice el programa del Frente Amplio. El programa del Frente Amplio dice que el ahorro individual no deberá generar lucro. Y el único que puede administrar el ahorro individual sin lucro es el BPS. Eso quiere decir derogar las AFAP. Eso es lo que piensa el Frente Amplio. Bueno, eso piensa hace muchos años los sectores más radicales. Lo han puesto más de una vez en el programa. Gobernaron 15 años con mayoría absoluta y nunca lo hicieron. No tocaron las AFAP porque funcionan bien. Yo creo que es lo que va a volver a pasar. Ahora, Sánchez lo atrapó su cabeza del 60 y habló de nacionalizar las AFAP. ¿Le lleno toda la frase lo que dijo después? Dijo, lo digo en el sentido de aprovechar un círculo virtuoso o algo así. ¿Y qué quiere decir? No entendí, yo sigo sin entender. Algo tienen que decir. Yendo al otro plebiscito, ambos empiezan a bajar en intención de voto, tenía más de un 60%, ahora no recuerdo cuál es la última cifra. ¿Se militó correctamente el plebiscito por los allanamientos nocturnos? ¿Se le dio la fuerza que se le debería haber dado? Pues empezó a pinchar. Yo lo veo bien. No sé, la verdad que la gente cuando repartís listas, yo es una cosa que hago mucho, me pongo filtro y todo, pero tomo mucho sol en la calle. Ayer estuve en Tacuarembó a las
4 de la tarde en la puerta del Banco República con 35 De grados. musculosa y chancleta, me No, imagino. con ¿Y 35 sombrero? grados repartiendo. Sí, también. Porque me permite hablar con la gente. Me conoce, vienen, se acercan. Y la gente te pide la papeleta amarilla. Nosotros la repartimos muchas veces con la papeleta amarilla que se vea del lado de afuera. Y la gente te pide. Y a veces te pide la lista para llevarse la papeleta, porque va a votar otros partidos que no le dan la papeleta y te piden, te mienten, vos te das cuenta que lo que quieren es la papeleta. Te preguntan por la papeleta para llevarse la papeleta. Yo creo que la amarilla va a andar bien, no tiene resistencias. Cuando más popular, populosa es la barriada en la que estás, más te lo piden, vas a las ferias y no hay resistencia. Con la blanca yo veo la sociedad mucho más dividida, tiene allí un eslogan que es fuerte: si querés trabajar menos y ganar más, es de Disney el eslogan, pero prende. Y mucha gente que ha tomado conciencia que es un peligro para el país. Ninguna de las fórmulas lo acompaña, ninguna de las 5, salvo Salle, por nombrar una sexta. Ninguno de los partidos del Frente Amplio, salvo el Partido Comunista y el Partido Socialista, no lo acompañan sindicatos muy importantes como AEBU o como COFE, que por disciplina partidaria guardan silencio pero están en contra. No habla el Cuesta Duarte, que siempre alimenta de contenidos al PIT-CNT, está en silencio. Renunció el delegado del PIT-CNT en el BPS, Ramón Ruiz, por estar en contra. Y lo sostienen solo el Partido Comunista y Socialista dentro del Frente y los sindicatos más afiliados, el ZUNCA, el Boca Andrade, etcétera, comunistas, o Marcelo Abdala, el UNRWA. Después, los 111 economistas que firmaron, todos pasaron por los gobiernos del Frente Amplio, todos están en contra, todos dicen lo que Yamandú no se anima a decir, todos dicen, incluso Done que firmó, que habría que financiarlo con impuestos, y dicen o duplicar los impuestos a las ganancias, ahí está el IRPF, o cuadruplicar el aporte patronal, o subir el IVA al 35%. Esto está escrito, lo dicen ellos. Orsi dice, no necesariamente hay que subir impuestos. Vamos, hombre, yo trabajo en presupuestos del año 85. Cuando tenés un gasto nuevo, o generás un ingreso nuevo, o aplicás lo que se llama reasignás. Claro. Saco de acá y pongo acá. Entonces, si no pones impuestos, le vas a sacar a la primera infancia, a la educación, a la salud y a la vivienda para financiar. ¿Cuándo? Al otro día, este gobierno. Porque solo subir todas las pensiones y jubilaciones al mínimo cuesta $1.000 millones anuales. O sea que inmediatamente hay que reasignar para poder pagar. Entonces, obviamente que se dejarían de hacer muchísimas cosas si eso triunfara. Se explica bien, es una tarea difícil porque en el ejercicio de la técnica democracia del otro directa, lado. claro, es democracia directa, la gente tiene que transformarse en legislador por un minuto y tiene que tomar esa, es como levantar la mano en el Parlamento. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Y mucha gente se mueve por imágenes muy grandes o por lo que le dicen sus referentes en los que creen. Si la lista de mi partido viene con la papeleta, ¿La ya acompaña la o no? voto, ¿verdad? Gandini, nos quedamos sin tiempo. ¿A qué hora vota el domingo? A las 10 de la mañana, Bien. en el Liceo Francés. Muy Me bien. toca esta vez. A veces en el zoológico, esta vez en el Liceo. Muy bien. Gracias por acompañarnos. Con muchísimo gusto.